Vive el Oeste Diario llegó hasta Castelar para hablar con Eduardo Sacheri, escritor, guionista junto a Juan José Campanella, del Secreto de sus ojos. Una cosa, Eduardo, que hay que destacar es que los personajes de muchos de tus libros son del oeste. Y me pregunto si es más fácil escribir con algo que te rodea o hay algo propio de esta zona de Buenos Aires que vale la pena contar. Creo que cualquier lugar humano merece ser contado. O sea, donde hay personas hay historias para contar. A lo mejor lo que sucede es que como yo soy de acá, detecto mejor las historias de acá. En el resto del mundo que no sea el oeste, yo soy un visitante. Te pregunto por tu infancia en Castelar. Muchas veces en tus libros, en tus cuentos, se describen esta cosa de los chicos jugando en las calles, por ejemplo. Sí, te diría más calles que plazas. Castelar en los 70 eran una suma de calles semidesiertas y baldíos. Indudablemente fue clave en mi niñez disponer de esos lugares humanos, porque hoy en día los lugares siguen estando. Indudablemente no hay baldíos, pero sí sigue habiendo calles. Lo que falta a lo mejor es esa feliz apropiación que hacía la gente de las calles. O sea, me gusta mucho salir a caminar, salgo casi todos los días a caminar. Y te cruzas siempre con alguien que conoces, siempre. Eso me parece que es propio de este tipo de lugares, que tiene una escala un poquito más humana que la gran ciudad. Un poquito más humana en esto de no lo conocés, pero le ves cara conocida, y si te pusieras a hablar, aunque no tenga una cara conocida, compartís un montón de lugares. Escuelas, medios de transporte, comercios en los que comprás, que como te digo, en la gran ciudad creo que eso no existe. Existirán otras formas de sociabilidad que, como te decía, desconozco porque nunca viví en otro lado que no sea Castelar y Ituzaingó, así que no sé. El año pasado cerró uno de esos lugares en los que pudiste escribir mucho tiempo. Sobre todo cuando mis chicos eran chicos y mi casa era muy chica, los cafés de Ituzaingó y Castelar eran lugares donde yo encontraba refugio, un lugar anónimo, no ruidoso, donde me podía poner a escribir. Para mí fueron esenciales, y ese en particular, Café de la Plaza, estaba ahí en la calle Mansilla en Ituzaingó. Yo escribí muchísimos cuentos, escribí La Pregunta de sus ojos, creo que lo escribí prácticamente entero ahí. Por supuesto que después en mi casa venía la parte de pasarlo a la computadora, empezar la corrección, pero muchísimas cosas en su primera versión fue con una lapicera y un cuadernito ahí. Fuiste alumno del Colegio Dorrego de Morón. ¿Todavía conservás alguna amistad de esa época de colegio? Conservo ni más ni menos que a mi mujer, que era mi compañera de cuarto y quinto, y conservo unos cuantos amigos de aquellos tiempos. Yo fui en la primaria a una pequeña escuela parroquial acá en Castelar. Entonces era un mundo muy chiquito y muy cercano. La secundaria en el Dorrego a mí me abrió a conocer un montón de gente con historias muy diferentes a la mía. Esas viejas escuelas nacionales, a base del prestigio que tenían, eran como un imán que atraía pibes de muchos lugares y de muchas realidades diferentes. Hoy en día los chicos, los adolescentes están mucho más segmentados también. Escuela privada o escuela pública céntrica es una cosa, escuela pública periférica es otra. Y los pibes tienden a mezclarse menos. No quiero dejar de mencionar, Eduardo, tu otra vocación, que es la docencia. Todavía seguís dando clases acá por zona oeste, ¿no? Sí, sigo. Ahora tengo solamente una mañana de clase por semana en Ramos Mejía, en una escuela del centro de Ramos. Durante muchos años di muchas horas de clase en lo que sería como la tercera línea del partido de Merlo, en las afueras de Pontevedra, digamos en el deslinde entre Libertad y Pontevedra, que es un lugar al que quiero mucho, naturalmente, porque no solo di muchos años clases, sino que, bueno, yo alimenté a mi familia básicamente de mis horas en esas escuelas. ¿Qué lugares frecuentaba Eduardo Sacheri en su adolescencia? El centro de Castelar. Es un poco patético decirlo así. Eso habla de una adolescencia realmente un poco limitada en sus horizontes, pero andábamos mucho por acá con mis amigos. O sea, yo me crié a 6, 7 cuadras de acá
Y venir al centro de Castelar era para nosotros venir a tomar un helado, dar una vuelta, dar la vuelta del perro por acá por Arias. Era un poco la suma de nuestros horizontes. Ya Ramos Mejía y los boliches eran como Palabras Mayores, Pinar de Rocha, Crash, Juan de los Palotes. Fue una adolescencia muy, muy también de esta zona y de estos lugares, y después de más grande y tener auto, ir a las casas de té de Udaondo, empezando por Friendly y siguiendo por las demás, pero insisto, mi vida es muy de acá, demasiado de acá. Ahora que hablo con vos me doy cuenta que es demasiado de acá.